Egun on guztioi, ongi etorri. Es un placer para Basque Culinary Center acoger a la 7ª jornada de sostenibilidad y gastronomía que celebramos en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. La sostenibilidad es un concepto que tiene cada vez más relevancia en todos los sectores, en el gastronómico, por supuesto, y yo diría que en la sociedad en su globalidad. El desperdicio alimentario que se produce en todos los eslabones de la cadena de valor, incluyendo también nuestras casas, debe disminuir por razones obvias. La jornada de hoy se centra en presentar casos de éxito a nivel internacional sobre cómo gestionar ese food waste. Veremos cómo desde la fruta imperfecta se pueden obtener productos de alto valor gastronómico o cómo se ha dado una solución creativa y colaborativa, digamos, al problema de las borras de café. La sostenibilidad junto con la salud conforman los dos pilares en los que se centran los proyectos de investigación de nuestro centro tecnológico, BCC Innovation. Y por ello tiene todo el sentido para nosotros impulsar y difundir los avances del sector en este ámbito. Asimismo, tengo que mencionar que BCC como institución tiene un plan de sostenibilidad con el que pretendemos llegar a lo que se denomina cero residuos. En ello estamos. Sin más, le doy la palabra al diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, don José Ignacio Asensio, que presidirá la jornada de hoy. Que disfruten de ella. Mila esker. Gracias. Egun on guztioi, mila esker Begoña. Bueno, lehenengo hitzak eskertzeko, eskertzeko eta ja 7. jardunaldia da gastronomia eta jasangarritasunaren alorrean egiten duzuena, ez? Eta noski zoriondu baita ere Basque Culinary Centerri noski eta baita ere BCC Innovation egiten duzuen lan bikainagatik, ez? Bueno, por mi parte, muy brevemente, como decía, agradecer que el Basque Culinary Center organice esta 7ª jornada de sostenibilidad y gastronomía. Felicidades al BCC Innovation por la enorme labor que hacéis y, por supuesto, en una semana como esta, que es la de la prevención de residuos europea, ¿no? Y la verdad sea dicha, bueno, desde el principio tuvimos muy claro que el BCC tenía que estar aquí, ¿no? Tú lo has explicado muy bien, en toda la cadena de valor, desde el uso de la tierra hasta que los residuos, como hoy vais a tratar, no se conviertan en basura, sino que esas imperfecciones, esas sobrantes de comidas y que no se conviertan en despilfarro, que no se conviertan en basura, sino que se conviertan precisamente en una nueva oportunidad, en un cerrar el ciclo. Hoy que hablamos tanto de economía circular, yo creo que lo que vais a tratar hoy aquí sois un ejemplo extraordinario de lo que se puede hacer. Por mi parte, nada más. Reitero mis felicitaciones, que sea una 7ª jornada absolutamente exitosa y que, por supuesto, pues que tengamos muchas más oportunidades para compartir estos momentos y, bueno, ya todos los ponentes que he visto que son, bueno, magníficos, pues podamos aprender cada día un poco más, ¿no? Muchísimas gracias. Mila esker.